que te ayude, Ana? Tan clarividente y con tanta lucidez explicando las cosas, cosas que dichas fuera cualquiera así de sopetón parecerían hasta polémicas, como la idea que ha apuntado de Catherine Hitler de que la escuela es antisocial. Es antisocial en el sentido de que la escuela debe ser antisocial, debe estar al margen, ser independiente de los grupos de presión social, ¿no? Catherine Hitler, en el texto que ha mencionado, lo dice así. Después de explicar eso, entonces no tendríamos problema en admitir que la escuela debe ser antisocial. Quiere decir Independiente. Independiente. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas. Lo que pasa es que va a ser un poco más corto que los otros porque tenemos el turno de comunicaciones que también tenemos que entre el debate y esto. Entonces, van a levantar la mano, yo voy a tomar nota y vamos a hacer como en las otras sesiones. Van a poner 3 preguntas, luego respondes tú. María. María, otra María. De momento nadie más. Yo también tengo otras cosas, pero de momento no, va a empezar María. Yo estoy de acuerdo contigo en que no es una cuestión de ser ni pesimista ni optimista, pero que efectivamente estamos sufriendo un retroceso increíble, ¿no? Yo hace como 7 u 8 años, más o menos, que me leí el nólogo, ya no hablo de la educación primaria, sino de la universitaria, ¿no? Y decía, esto es cosa de los yanquis, aquí esto no puede pasar, ¿no? Pero me quedo alucinada cuando aquí la Universidad de Farmacia, por ejemplo, o la de Medicina, se pone al servicio de la Bayer, por ejemplo, que no va a investigar sobre problemas que atañe al resto de la sociedad, sino problemas que a ellos les van a interesar económicamente rentables, con lo cual está creando un seco importante en la formación de esos farmacéuticos o de esos médicos, ¿no? Yo creo que efectivamente tenemos un trabajo muy arduo, muy difícil, porque hemos dado una marcha atrás por dejadez, bueno, por infinidad de cosas, pero que estamos casi como a 15 o 20 años de lo que teníamos antes, ¿no? Antes, yo cuando era universitaria, esto hace ya más de 30 años, pero cuando era universitaria, mi universidad no dependía de criterios económicos de empresa. Hoy en día, por desgracia, las de mi hija sí, y entonces pienso que sí que es un retroceso, ¿no? Por tener una metáfora un poco burda, nos la han metido doblada. Y si hablamos, por ejemplo, ya no de los niveles universitarios, sino de los niveles infantiles, ¿no? Yo recuerdo las peleas para que a mi hija no le dieran clase de religión, no las tuvieran apartadas en el cuarto no, apartada, porque era la única, la primera era la única que no daba clase de religión y demás, ¿no? Y hay una cosa que, por ejemplo, el lenguaje que denota lo que se piensa, ¿no? Antes los niños venían al mundo, ahora no vienen al mundo, ahora nacen. Yo creo que el venir al mundo, una cosa es la educación y otra es la instrucción, pero la educación sí que la tenía que dar la sociedad. Otra cosa que la instrucción la diera la escuela, pero la educación la daba la sociedad. Hoy, en cambio, eso está mal visto. Hoy los niños no vienen al mundo, nacen en el seno de una familia. Y esa familia es la que los va a adoctrinar y que, lógicamente, los va a llevar a una escuela para que les siga adoctrinando en su misma ideología, ¿no? Con lo cual pienso que sí, que hemos dado, hemos retrocedido muchísimo y que nos va a costar mucho coger el paso otra vez, ¿no? Me gustaría ver si compartís mi idea y si tenéis alternativas, porque a mí la verdad que me agobia un poco, ¿no? Bueno, María. ¿Quieres que te pase
el micrófono. Sí, mejor. Tiene mal oído la pobre, pero si no llega eso, no llega. Bueno, es más bien un dato de mi provincia, de una medida escolar, y es que en Extremadura hay una medida en la educación que trata en una ayuda económica de 1.000 euros para personas mayores de edad para que se saquen el graduado, ¿vale? O sea, tú vas, recibes tus clases de 2, 3, 4 meses, haces un examen, te sacas el graduado y te dan 1.000 euros. Yo, en mi opinión, como alumna que he sido de la ESO, que estoy en bachillerato y que espero ser universitaria, me parece un gran error y una falta de respeto para los alumnos que de verdad que estamos interesados en formar una nueva sociedad, en que nuestro dinero público que estamos pagando nosotros vaya a gente que no ha hecho nada en su vida, no quiero menospreciar, pero que ese dinero va a gente que esa beca se lo va a gastar en irse de caña, en salir, en comprarse ropa, mientras que hay en universidades, en las tasas que están poniendo, en las becas que cuestan muchísimo. Ahora conseguir una beca, que una carrera universitaria no es fácil de sacar, y están malgastando ese dinero, que son 1.000 euros, y en vez de darlo a gente que lo necesita, que tendría una consecuencia, digo yo, mucho más productiva si lo enviasen a un ámbito universitario, que a personas que realmente lo único que les interesa son esos 1.000 euros y no recibir una educación. Entonces yo quería saber tu opinión sobre este tema y ya está. Hay otra palabra ahí. ¿Y el micrófono? Sí, no, creo que no. Yo quería enlazar con las inquietudes de María, porque además estoy viendo que compartimos las mismas, porque también... No, ¿se me oye? Porque veo que compartimos las mismas, porque además voy a enlazar también con lo que se mencionó por la mañana sobre revolución y educación, si vamos a hacer si es mejor hacer primero la revolución o si primero hay que hacer la educación y luego la revolución. En este caso yo creo que la cosa está clara, y es que hay que luchar, hay que hacer la revolución. Lo que no sé es ni cómo ni qué tipo de revolución, pero está claro que lo que se está introduciendo con la LOMCE es un intento de sustituir ese fin último de la educación, que es de formar ciudadanos autónomos, libres, con capacidad de pensamiento crítico, por ciudadanos sujetos a los intereses del mercado. En ese sentido, lo que se está haciendo con la LOMCE me parece especialmente grave, porque ya no es soy de un partido, lo que se decía, soy de un partido, entonces voy a poner esto, ahora llega al contrario voy a poner otro. No, es una revolución total, una mala revolución lo que pretenden hacer, porque lo que están haciendo es introducir la lógica neoliberal en nuestros alumnos, que son muy pequeñitos, ¿no? Y entonces en ese sentido va contra todos los presupuestos laicistas que nosotros defendemos. Entonces, pues quisiera saber tu opinión al respecto, o si queréis lo dejamos para la mesa de debate, lo que consideréis. Muchas gracias. Gracias a ti. Creo que no hay más que una palabra más, que es la de Manolo, así que si no hay ninguna más, haz tu pregunta y ya responde Fermín a todas y cerramos. Bueno, yo voy a enlazarlo un poco con lo que acabas de decir, en el sentido de que yo estoy de acuerdo con lo que dice Fermín, de que la escuela tiene que tener un espacio propio y específico, que es el escolar, y que, digamos, no puede incorporar la escuela todas las influencias que existen. Pero la realidad es que eso sí ocurre, lo acaba de decir la compañera perfectamente. Es decir, caminamos precisamente hacia una escuela en que lo que trata es de adoctrinar
con una determinada ideología y con unos determinados planteamientos las mentes de esos alumnos que hay ahí. Y digo esto con el tema del sempiterno debate sobre instrucción y educación. Yo, cuando salió la LOSE, era enemigo del pedagogismo que generó la LOSE. Era enemigo total y absoluto. Pero soy también enemigo de la escuela como instrucción exclusivamente, porque pienso, entre otras cosas, que es que eso no es cierto. Es decir, es que eso es imposible. Eso es imposible. Es decir, la escuela de por sí es instrucción y es educación. Otra cosa distinta es el tema de lo que intentó plantear la LOSE con un modelo pedagogista, psicologista y con una metodología muy determinista y muy concreta. Eso me parece que fue un error. Es decir, ahora, de ahí a que entremos en el debate de instrucción, educación, y entonces uno se vuelque en qué es instrucción, otros que es educación, me parece que no. Es decir, que el tema de instrucción y educación van parejos y que es imprescindible y necesario que efectivamente sea así, porque además es que sería imposible de otra manera. Es decir, el dar la instrucción supone ya de por sí una educación, porque incluso con la misma... el mismo currículum, es decir, cuando tú seleccionas unos determinados contenidos, ya estás orientando de alguna forma una cuestión de carácter educativo. Pero además, es más, yo creo incluso que la escuela laica, con buen acierto, y es verdad que en los comienzos de la escuela laica en Francia surge este debate, pero también tenemos que tener en cuenta que cuando surge la escuela laica en Francia, también hay quienes apoyan la escuela privada, es decir, que la escuela... Pero hay que entenderlo en el contexto en el que se produce aquello. ¿Por qué se produce aquello? Pues se produce aquello porque la escuela está en manos fundamentalmente de los poderes religiosos. Y la única manera de salir y sacar de los poderes religiosos era crear una escuela, digamos, un sistema en el que se saliese de ese elemento religioso que era el predominante en esa escuela. Pero hoy estamos hablando de una escuela pública, garantizada, digamos, desde la administración, desde el Estado, desde los poderes públicos, y por tanto me parece que estamos en otro ámbito, y por tanto esa polémica yo creo que no tendría que conllevar. Es más, digo que incluso en esa misma escuela laica que surge al principio, y por distintas influencias, va teniendo también unas connotaciones que, a mi modo de ver, tampoco debemos de olvidarlas. Y es que si efectivamente esa escuela no es solamente mera instrucción, sino que también es formación, y hay que formar unos ciudadanos que sean autónomos, hay que generar una metodología y una práctica escolar que responda no solo de una manera instructiva. Es decir, no se trata solo de un discurso instructivo, de que mira, que tenemos que ser... No, es que hay que practicarlo. Y por consiguiente, a lo que voy, y termino esa parte, es que la escuela laica requiere también una metodología distinta a otro modelo de escuela. Es la idea que quería plasmar. Si alguien después quiere... No termina, un segundo. Voy a coger un papel. El otro día colgué en la página web, a requerimiento de un debate que había surgido en la prensa sobre el tema del peso de la religión en la escuela y tal y cual, ¿no? Y con respecto, digamos, al tema de la LOE, al tema de la LONCE, ¿no? Y entonces me dediqué a calcular, con la ley en la mano, vamos, más que la ley, los decretos que desarrollan la LOE actualmente vigente, cuál es el peso horario que tiene la religión frente a otras asignaturas. Y entonces, pues aquí veis el gráfico. En este gráfico podemos ver matemáticas. Y efectivamente, pues matemáticas. Estoy hablando de todo el sistema escolar. Es decir, no universitario, es decir, desde infantil hasta el bachillerato. No, hasta el bachillerato, no incluido. Es decir, todo lo que es la formación básica, diríamos. Porque equivaldría a lo mismo si metiéramos la FP o metiéramos otra cosa, ¿no? Entonces, las matemáticas efectivamente tienen un peso mayor. Equivalente lo mismo pues, al tema de la lengua, pasaría lo mismo y tal. Pero luego si nos vamos a otro tipo de materia, como es el tema, por ejemplo, de ciencias, pues nos encontramos con que ya la religión ocupa un espacio mayor que el tema de la ciencia.
Lo digo en el momento actual. Digo para que tengamos una idea de lo que tenemos ahora mismo. Y que por tanto, de alguna forma, se están cumpliendo sobradamente las exigencias que los acuerdos con la Santa Sede imponían. Y que muchas veces pasan desapercibidos. Porque claro, pasan desapercibidos porque dice, bueno, porque además uno contestaba y decía, bueno, es que la religión en tal curso es solamente una hora y media o tal y que cual. Pero claro, no tiene en cuenta todo lo que es el desarrollo. Si ahora, como bien ha dicho Fermín, que eso ha sido un cambio entre el borrador inicial del Ministerio y el que ha presentado finalmente en el Congreso de los Diputados, que ha introducido una variante, y es que ahora el alumno puede, además de dar la religión, en las optativas, elegir también la ética. Claro, lo ha hecho estratégicamente también, planteado para evitarse la crítica de que, hombre, es que la ética entonces no la da nadie y tal. Pues para evitar eso se ha puesto esto. Y termino ya con una historia que me parece también interesante, y es en el planteamiento que yo comparto plenamente que hace Fermín, tanto en el sentido del derecho de la educación es de los niños y de las niñas y no de sus padres, y eso también lo defendía yo en los movimientos pedagógicos hace mucho tiempo, pues y bueno, ahí estaba siempre el debate sobre el derecho de los padres sempiterno, en fin, bueno. Pero vamos, que yo entro ahí y comparto plenamente que el derecho es el derecho de los niños y que los niños son los que no pueden ser adoctrinados, incluso protegiéndolos de sus propios padres. Y ahí la escuela sí que tiene que ser un espacio que posibilite el que esto se haga. Pero claro, en el interior de la familia esto no lo vamos a poder. Es decir, eso forma parte, digamos, ya de la vida familiar. Y me parece bien, vamos, quiero decir, que eso forma parte, digamos, de la multiplicidad de ideas que un niño tiene también que recibir. Yo en eso no me asusto, es decir, que yo, cuando muchas veces la gente, ay, es que el niño no sé qué, que mira, que el niño tiene también sus capacidades, que no pensemos que el niño es un niño en el mal sentido de la palabra, que son personas, y que esas personas van a desarrollarse, y que no nos tenemos que asustar, no les va a pasar nada. Y pongo la prueba, digo, vamos a ver, ¿qué educación recibimos nosotros? Yo, por ejemplo. Nacional Católica. Y aquí estoy. Y yo no soy ninguna excepción. Es decir, que todos tenemos capacidad para evolucionar, para cambiar y para darnos cuenta de las cosas. Y por tanto no hay que hacerse tampoco mucha historia. Pero lo que quería termino con un punto. Es que dentro de ese análisis que él ha hecho y de la importancia que él ha dicho incluso textualmente, el ámbito de la escuela tiene que ser más laico que incluso el ámbito del Estado. Y lo que yo ahora quiero unir eso, que comparto, con una cuestión, que es el tema de la simbología religiosa en la escuela. No ya solamente la simbología religiosa del centro, sino también de los propios alumnos. No sé si se me entiende. Es decir, lo que acaba de plantear él, a mi modo de ver, es una justificación para que el alumno tampoco tiene por qué portar signos religiosos, ni religiosos o ideológicos de particulares, digamos, en el ámbito escolar. Es decir, el ámbito escolar tiene que ser un ámbito protegido para una cosa y para otra. Es decir, no es lo mismo que el ámbito general en el que solamente el crucifijo que está en la pared es el que no debe de estar, sino que creo que también este análisis que acaba de hacer Fermín nos conduciría, a mi modo de ver, al tema de que también tiene que proteger la otra simbología religiosa del alumno. Hombre, una simbología religiosa no quiere decir que el alumno no pueda llevar, digamos, determinadas cosas que le identifiquen a él, digamos, de una forma normal. Estoy hablando de una simbología religiosa como yo he tenido. Yo llevo jubilado poco más de un año y yo he cogido a un niño que llevaba un rosario allí, él, ¿no?, con su rosario allí enseñándoselo a todos y así, es decir, haciendo proselitismo como aquel que dice, desde la infancia, pero bueno, haciendo proselitismo, y le dice, mira, caballero, ¿tú ves que yo llevo aquí algo? ¿Tú ves que yo aquí le vaya diciendo a tus compañeros que se hagan de esto, que se hagan de lo otro? ¿Verdad que no? Pues tú lo mismo. Así que tú quieres tener tu crucifijo, me parece muy bien, cógetelo y métetelo. No sé si he hecho mal o no he hecho mal, pero yo lo he hecho así. Una pregunta.
El moderador está allí. Es que tenemos un problema, que tenemos la sesión de comunicaciones en esta red y entonces vamos a dejar muchas de las cuestiones que ha dicho Manolo también para la sesión de debate, porque si no, no damos espacio tampoco a la comunicación. Entonces creo que había solo una palabra más, con esa ya terminamos y Raquel. Nada, yo seré breve, muy clara toda la exposición, Fermín, estupendo, clarísimo todo, pero con respecto a la universidad, ay, que Fermín, a ver, pásame si es el micrófono, se ha centrado fundamentalmente, o se ha centrado en la escuela primaria y la escuela secundaria, pero yo pienso que nuestros principios laicistas también, ¿verdad?, deberíamos aplicarlos a la etapa universitaria, a la etapa de la universidad. Entonces yo me planteo, si yo aceptaría, desde luego, y tú lo has enunciado muy claro, que el Estado es el responsable en cuanto a contenidos, en cuanto a currículums, programas y todo. Esto para la universidad también tendría que ser así. Yo es que me planteo, por ejemplo, qué está pasando en la Universidad Católica de Valencia, y yo ahí he oído bastantes cosas, no solo el tratamiento que el gobierno le ha dado en cuanto a terrenos, en cuanto a exención de algunos impuestos, en fin, el gobierno de Camps fue demasiado, sino que ahí nuestros principios también se exigirían, aunque sea una universidad privada, pero por lo que decíamos de que, en fin, el Estado sería exactamente igual que para la etapa secundaria y para el bachillerato, por los principios de laicidad. Esa sería mi pregunta. Bueno, Fermín, tienes voy a intentar ser breve para que... pero tienes 8 minutos. Vale. Entonces María planteando el problema también del adoctrinamiento familiar. Es verdad que si el laicismo es la defensa de la libertad de conciencia a todos los niveles, el desarrollo de la libertad de conciencia y por tanto la autonomía del individuo, también habría que plantearse, Manolo, qué pasa en las familias y dentro de la familia, pero eso, como es el terreno particular, yo le aconsejaría a un padre que no adoctrinara a su hijo, que le diera los máximos elementos para que, eso que hemos dicho, ¿qué es eso de bautizarlo a un niño? O sea, si decimos que estamos en contra de eso, yo estoy en contra de eso. Pero bueno, es el terreno de la familia. Por lo pronto lo que planteaba Kirchner, o el propio Fernández Enguita, o Puente Ojea, o lo que planteo yo es al menos que la escuela no sea el adoctrinamiento. Aunque, ya digo, los principios y tratados internacionales, en el terreno de la familia, no sería aconsejable si tú quieres que tu hijo realmente vaya teniendo elementos. Lo de la LONCE, aparte que ya elimina lo de servicio público, ya os he comentado que lo han eliminado luego al final por todas las críticas, y ha puesto algún parrafito así que hace alusión a la personalidad, aunque luego dice, todos tenemos un talento, claro, vale bien, pero hay que cada uno cultive su talento. Pero lo que planteaba desde el principio era que la educación era un elemento para la competencia económica. Así de claro. Elimina que es un derecho de formación para el propio individuo, para sí mismo, para su desarrollo personal, para su inserción en la vida política y social. Entonces, es grave porque por ahí van las cosas. Rápidamente, María, a mí me parece bien que haya incentivos para las personas, eso que dice, porque no han querido, yo no sé, cada quien por las circunstancias, para que una persona mayor pueda reengancharse al sistema educativo está bien. Lo que no tiene sentido es que sea, digamos, te compro, ¿no? Con 1000 euros, ¿no? Mire usted, le facilito su derecho, no tengo por qué darle un premio especial. O sea, en ese sentido, lo que hay que exigir es la plena gratuidad para todos. Un derecho universal debe ser gratuito para todos y de acceso gratuito a todos los niveles, cosa que ya no está pasando. Cuando se ha planteado lo del tema de formar ciudadanos autónomos, el tema economicista evidentemente elimina esa perspectiva. Manolo planteaba el tema, el tema de instrucción y educación.
ya digo, es que el ámbito escolar en sí mismo y el acceso al saber y al conocimiento son formativos, y además en la convivencia, y además, o sea, y claro que es educativo, pero lo que yo quiero ahí es que en nombre de que es la educación, te digo por una experiencia personal, una maestra me dice, yo a estos niños lo único, en cuarto de la ESO, bueno, pues con que les enseña a sentarse en la silla, perdona, eso es un fraude. La escuela tiene que dar algo más que aprender a sentarse en la silla. Y porque como he dado clases en Getafe, donde he dado clases a chavales que sí han podido ser arquitectos médicos, y luego a partir de la LOS y la educación, porque es para la vida, etcétera, basta, después de todo, la adaptación al niño. ¿Qué es la adaptación al niño y a la sociedad cuando el niño está en inferioridad de condiciones, si es de familia humilde, de menor formación o nivel cultural? La escuela debe ser compensatoria, la escuela debe intentar no adaptarse a lo que hay. Y en ese sentido, el fraude de que, bueno, como es educación para la vida, da igual a donde lleguen. Claro, yo he visto cómo ha ido cayendo en picado el nivel de mi propio centro, no tengo que ir a otro, ¿no? Con esas historias de que, como se les educa para la vida, da igual a lo que sea. No, eso es un fraude. La obligación es darle la misma calidad y el mismo nivel de formación que en el barrio de Salamanca. Si tienes que poner más instrumentos porque hay más desigualdades y desventajas, ponlos. Pero ese es el deber del Estado. Que evidentemente la escuela laica, yo creo que sí, que efectivamente es una metodología específica, porque va dirigida a esa formación, no solamente respeta la libertad de conciencia, sino que debe formar en la libertad de conciencia. Por tanto, en la autonomía, la capacidad de elección, de criterio, etc. Han planteado un tema, bueno, en cuanto a lo de la universidad está clarísimo, que la universidad... Es que la universidad, lo de la universidad católica, no, aquí hay que distinguir, la Iglesia, como cualquier entidad, tiene todo el derecho a tener sus establecimientos para formar y dar sus títulos eclesiásticos de derecho canónico, eres catequista, de lo que quieras, no títulos oficiales reconocidos del resto de carreras, y por supuesto con su dinero, porque es una entidad particular. Yo no le niego que se monte cada quien el chiringuito que quiera con su dinero y con títulos que no reconocidos oficialmente, no reconocidos. Pero ahí salen Claro, médicos, claro. Entonces, ahí está el tema. Pero no solamente ahí, sino que lo que está pasando aquí en Granada y en muchos sitios es que el departamento de teología o de religión, que tiene presencia física, puede dar créditos para cualquier carrera. Y el magisterio en concreto, una forma de, creo que lo dijimos, ¿no? de prácticamente de coacción, porque aunque sea optativa la religión, si no la has cursado, tendrás una barrera a la hora de si quieres ser profesor de la privada o concertada, porque te van a exigir que hayas cursado los créditos de religión. Eso es inadmisible. Y luego, cuando hemos dicho que es un espacio específico de especial laicidad, precisamente porque estás hablando de niños en formación, de jóvenes en formación, lo que está claro es, primero, el tema de la neutralidad del espacio escolar institucional, ¿de acuerdo? No sin duda. Está claro que los profesionales deben someterse a reserva, porque además son funcionarios o profesores de una institución pública ante niños y tal, y están dotados además de una cierta autoridad, por tanto pueden influir claramente si vas con tus símbolos y evidentemente prevalece tu capacidad de influencia sobre los alumnos. Pero los propios alumnos, yo creo que, y ya sé que eso es un tema muy controvertido, debe plantearse que ese espacio hay que decir claramente, no es el lugar de la propaganda ni del proselitismo de nada, precisamente porque están obligados, todos están. Y entonces, bueno, ya sé que se complica con el tema luego de si un símbolo, si es muy ostentoso o no es ostentoso. Es verdad que no es el mismo nivel que se le exige al centro y al profesorado, pero creo que en ese sentido ahí sí que hay que tener que ver un poquito, porque
Yo no le privaría para una niña que lleva el hijab el derecho a la educación, porque me parece, aunque creo, sinceramente, que incluso a nivel público de la sociedad la gente debería acostumbrarse a decir la religión, las creencias, son convicciones íntimas, como dicen los propios religiosos, tanto buenas en el corazón. Y cuando estamos en otro ámbito, que es en otro ámbito de otra cosa, no es el de eso. No es el de eso. Pero vuelvo a insistir, aquí el problema es que era pura hipocresía, ¿no? Con crucifijos en los centros públicos, con religión dentro de la escuela, estrellarte con la chavalita que viene con su carga cultural, que yo no estoy de acuerdo, y en ese sentido lo del uniforme, aunque parezca, bueno, pues fue un elemento de decir, aquí estáis en tanto que escolares en un término de igualdad. Yo no es que quiera el uniforme, pero preferible que no hubiera ningún tipo de simbología. Ahora, es un problema también a considerar socialmente, porque mucha gente que te viene, ya digo, con el inmigrante que te viene con su carga, empieza por lo menos a darle derechos, antes que a ponerle obstáculos. Pero, en todo caso, yo no admitiría por parte de alumnos el tema de proselitismo y propaganda. Al menos sería el mínimo del orden escolar. Y vuelvo a insistir, no estamos inventando. Todos los derechos te dicen que están sometidos a unos límites, que es el orden público y el derecho de los demás. Hay que ver en cada caso si eso altera el orden escolar, que es un orden de integración, de comunidad y no de segregación en ningún momento. Igual que decimos que separarlos en un momento determinado, unos para religión, otros para... es demencial, ¿no? Separar a los niños por ideología de los padres, además, que Disculpa, yo no me he sentido que haya respondido. Yo no sé si porque no entra, pero yo creo que la inclusión del capitalismo dentro de la enseñanza, el capitalismo lógicamente no está libre de ideología, ¿no? Y cuando hablaba, por ejemplo, del no-logo y de la inclusión de eso, pues de que en medicina estudie lo que diga la Valle, yo creo que ahí debemos de actuar también, porque es una manera de... María, no me quiero extender, pero eso está clarísimo, lo he dicho, que la universidad, que era la universalidad de los saberes, al margen de los intereses particulares, supeditarla al interés privado, es destrozar hasta su propia esencia como nación. Pero además hay un problema, que está siendo ya no solamente en la universidad, es que ahora está metiendo la asignatura de que hay que educar al niño en que sepa los temas financieros, es decir, te están metiendo a aprender a emprender, porque todos vamos a ser emprendedores, etcétera. Se están metiendo directamente, no solamente en la universidad cuando sino en la escuela primaria y secundaria, la ideología, los valores del Bueno, me vais a disculpar que tenga que cortar aquí, porque si no, no damos pie a la comunicación. Entonces vamos a pasar al segundo momento. Jorge Javier, vienes a la mesa, vamos a exponer.